Una reforma que, hay que insistirlo, limita el concepto de interés legítimo para interponer un amparo y dejaría sin protección a grupos vulnerables y que ciudadanos, aquellos que buscan defender sus derechos, prácticamente los deja en el desamparo. Esta reforma impone restricciones severas a la suspensión provisional del acto reclamado, lo que podría permitir que se consuman violaciones a derechos antes de que se resuelva el fondo del asunto, lo que escuchábamos con este especialista. Si vamos a esperar a que se desahogue todo un proceso judicial, todo un juicio, pues ya para entonces o la persona perdió su patrimonio, perdió la salud, perdió la vida. La eliminación como segundo punto de responsabilidad para los servidores públicos que incumplan con suspensiones o sentencias de amparo es escandaloso. Podría desincentivar el cumplimiento de sentencias y generar impunidad. Pues a la autoridad le podrá valer un comino hacer valer la ley o cumplir con lo que se le está dictando o salir con un pretexto tan absurdo como no tengo para hacerlo, no tengo la capacidad o los recursos. La reforma también podría afectar de manera desproporcionada a grupos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres, quienes dependen del amparo para siempre proteger sus derechos. Ojo, la retroactividad a la que hacíamos referencia podría generar incertidumbre y afectar la confianza en el sistema judicial, aunque de arranque de suyo, de bote pronto, es una violación a la Constitución. La reforma podría limitar la capacidad de los jueces para interpretar la ley de manera flexible y proteger así a ciudadanos. Hay que decir que también esta reforma genera un impacto negativo en la inversión y la competitividad de empresas, tanto mexicanas como extranjeras. La limitación de los efectos generales podría dejar a ciudadanos y empresarios sin protección efectiva en contra de actos arbitrarios de autoridad y precisamente a esta protegida con sus actos. Para hablar precisamente sobre las mentiras de la ley de amparo, saludamos con muchísimo gusto al abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios nuestra UNAM, Rogelio Rodríguez Garduño, a quien le agradecemos esta comunicación. Rogelio, buena tarde, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. El agradecido soy yo para hablar de este importante tema. Gracias, Rogelio. Pues ahí está este transitorio que apela a la retroactividad de la ley. Y si bien hay por ahí voces que dicen todavía no es un hecho, y esto, decía yo, abogado, es ya una violación a la ley, a la Constitución misma, ¿no? En efecto es así porque el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y como esta es una reforma legal y no una reforma constitucional, entonces de suyo ya sería inconstitucional ese artículo transitorio, que por el otro lado se encuentra en Cámara Revisora, que es Cámara de Diputados, y me parece que sería un despropósito no pensar que se va a eliminar ese transitorio. Claro. Ahora bien, me parece que esto, en todo caso, hay un consenso, cuando menos en el discurso, por parte de autoridades, por parte de funcionarios y académicos, estudiosos, practicantes. Tendríamos que entrar entonces a otras materias de la propia iniciativa que vio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Senadores, y decir que efectivamente contiene algunas cuestiones que vale la pena analizar, pero decir que lo que mandó la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Senadores y lo que sale de la Cámara de Senadores es diferente. Por ejemplo, hace un momento en la reseña se decía que a las autoridades no se les iba a imponer multa o sanción o incluso responsabilidad penal o el desacato de una sentencia de amparo. Esto ya fue eliminado en la minuta que llega a la Cámara de Diputados. O sea, esto no se toca afortunadamente. El tema del interés legítimo es una cuestión que, como queda redactado para llegar a la Cámara de Diputados, lo que llega a la Cámara de Diputados ya no es la versión que llegó al Senado de la República y reconoce que se puede presentar o seguirse presentando el amparo con interés legítimo a personas individuales o colectivas siempre que acrediten, y es un tema que probablemente ahí está el punto, acrediten la afectación directa o indirecta, que fue lo que se agregó. Sin dejar de mencionar que como la Constitución no se está modificando, entonces los jueces de distrito, al conocer el juicio de amparo indirecto, tienen que admitir y no desechar por notoriamente improcedente. Pero un punto que sí es un tema relevante es el tema, voy a llamarle fiscal. Y voy a llamarle así fiscal porque efectivamente cuando un crédito fiscal se encuentre firme, cuando se hayan agotado los recursos,
y se tenga que impugnar, hoy en día se puede presentar el propio recurso, garantizarlo y el llamado juicio contencioso administrativo o de nulidad. Esta reforma pretende que no proceda ni el juicio ni el juicio de amparo, de tal manera que hasta digamos, el acto ya del embargo de bienes, del acto de remate, procederá al amparo contra un contribuyente, sea una pyme, sea una persona física, sea una gran empresa que tuviera esta condición. De suerte y manera que esto sí es altamente preocupante si consideramos o tomamos en consideración que estaríamos en estado de indefensión en ese periodo y ya hasta la ejecución y remate de bienes se podría aceptar. Otro tema muy interesante... Pero podría ser muy tarde, ¿no? Podría ser tardísimo, abogado. Tardísimo, esa es la palabra. Por eso estos son los tópicos. A mí me parece que esta reforma tiene 3 puntos que son un issue, que son un gran problema, y este es uno de ellos. El otro me parece que los demás, porque lo hemos debatido con constitucionalistas, con practicantes, con jueces, ahí mismo en el Senado, de todos los pensamientos, de todas las corrientes, y no estuvimos nunca en contrariedad en puntos como el interés legítimo o, por ejemplo, la no constitución de derechos. O sea, alguien que quiera, por ejemplo, dedicarse a transportar, pero no tenga un permiso o concesión, pues no lo puede hacer a través del amparo. A través del amparo se puede defender el que ya tiene. Pero, claro, por ejemplo, el otro punto es el congelamiento de cuentas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es un tema, porque ya no procederá la suspensión provisional ni la definitiva para descongelar las cuentas, en tanto no concluya el juicio de amparo y se acredite el origen lícito de los recursos, o que no provienen de lavado de dinero, quedando a salvo el llamado mínimo vital. Esto es que las empresas, se trata de negociaciones, puedan pagar los salarios, proveedores y demás insumos para la operación. O personas físicas también garanticen su sustento, ¿no? En efecto es así. Entonces, este es uno de los grandes temas. Esos dos son de los grandes temas. Y el otro gran tema que debe llamar a la reflexión es el tema de la suspensión del juicio de amparo. Porque la suspensión del juicio de amparo lo que está haciendo es dar mayor discrecionalidad al juez para conceder la provisional y la definitiva, cuando la suspensión ha sido un mecanismo restitutorio pleno. Los demás, si me lo permiten, los demás temas no tienen controversia, es más, hay avances. Claro. Por ejemplo, se admite el amparo aquí estaremos pendiente, abogado, perdón que interrumpa acá. Ojalá y tengamos oportunidad de volver a platicar pronto, se nos agotó el tiempo, pero pues aquí estamos muy, muy al pendiente. Viene la discusión, ojalá y en las próximas horas, en los próximos días, podamos abundar en el tema.